Buenas noches, buenos días y buenas tardes para los que se conectan en diferido. Bienvenido a este espacio que es por y para ustedes, de entrevistas en vivo. El tema de hoy, el ejercicio fraudulento en la anatomía patológica. Espero que me estén escuchando. Previamente me había conectado y no me habían escuchado. La invitada de hoy es una doctora increíble. Con la que trabajo, la doctora Benetina. La doctora Lorena, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? Buenas noches, por aquí, bueno, emocionada de estar en tu canal y con tus seguidores. De verdad que para mí es un gran honor. Muchísimas gracias. No, ya va, el honor es completamente mío. Hay muchas personas que yo invito, que no conozco. Hay otras personas que sí conozco y con los que he tenido el placer de trabajar. Y la doctora tiene la particularidad de que yo la conocí por su trabajo, porque su trabajo es tan bueno que habla por ella. Entonces, cuando yo al fin tuve la oportunidad, la dicha, el placer, el gusto de encontrármela físicamente, yo dije, no puede ser, estoy conociendo a una artista porque la doctora es excelente, excelente, excelente. Es una excelente médico y un excelente ser humano, y hemos tenido el honor y el gusto de compartir últimamente en muchas reuniones académicas, donde los médicos debemos estar en continua formación. Pero bueno, aquí la doctora Lorena Villarreal, ella es médico especialista en anatomía patológica, egresada de la Universidad del Zulia como médico cirujano, posgrado en anatomía patológica en el Instituto de Anatomía Patológica de la Universidad Central de Venezuela, y es una apasionada de la anatomía patológica. Muchos de los que se conectan son médicos, muchos son familiares, muchos son pacientes, y hay dos seguidores pagos que siempre se conectan porque yo les pago para yo no quedar en un monólogo continuo como habitualmente hago en mi vida. ¿Qué es la anatomía patológica? Porque hay personas que creen que ni siquiera son médicos. Sí, eso es verdad. A mí me gusta mucho un término que lo llevo para alguna de mis conferencias, que parece que nosotros los patólogos tenemos como que la bola mágica, ¿no? Pero ya vamos a ver qué es un patólogo, porque más allá de eso siempre piensan que un patólogo está relacionado con autopsias, ¿no? Y de alguna manera pues tienen razón, porque los laboratorios de anatomía patológica casi siempre en los hospitales están en el sótano y al lado de la morgue. Pero resulta que esto no es así. Y para eso estamos los patólogos, para explicar cuál es el trabajo del patólogo y lo fundamental que somos nosotros dentro del equipo multidisciplinario. Nosotros los patólogos somos médicos especialistas que hacemos un posgrado de 3 años y que básicamente nuestro trabajo está dirigido al diagnóstico de las enfermedades. ¿Quién se encarga de ver una biopsia? El patólogo. ¿Quién se encarga de ver las citologías? El patólogo. O sea, cualquier tejido que retiren de un paciente necesariamente lo tiene que ver un patólogo, porque si bien es cierto que la clínica es fundamental, los exámenes de laboratorio son fundamentales para tener un diagnóstico o una presunción diagnóstica, pues somos los patólogos los que damos el último diagnóstico, somos los patólogos quienes tenemos la última palabra. Dentro de la patología podemos decir que hay dos grandes ramas, porque es verdad, sí trabajamos con autopsias y existen los patólogos forenses que se formaron y que desde el punto de vista legal están en capacidad de hacer autopsias médico-legales. También estamos los patólogos clínicos, como yo en este caso, que nuestro trabajo es el paciente, trabajar con el tejido de los pacientes y, como no, también hacer autopsias clínicas para determinar, en este caso, la causa exacta de la muerte. Y en el caso de los vivos, pues para diagnosticar de manera correcta qué enfermedad es la que tiene, de qué está padeciendo, y en base a eso, el resto del equipo multidisciplinario, como por ejemplo en este caso tú como oncólogo, pues dar el tratamiento adecuado. Y todo va a ser en base al diagnóstico de un patólogo. Totalmente. Cuando yo hice el posgrado de medicina interna, el caso clínico terminaba con el resultado de la biopsia. Este es el diagnóstico. Y en oncología, que es mi segunda especialidad, todo empieza con el resultado de la biopsia. De hecho, a mí me piden una cita y yo casi que nombre, apellido del paciente y por favor la foto de la biopsia, de entrada, porque para nosotros es muy importante. Y fíjense, la doctora es la que hace la citología, que espero que todas las mujeres que nos están escuchando se hagan su citología. Ella no la hace, ella la interpreta con todo y tenemos
la Sí, interpreto. también es que con mucha frecuencia piensan que el patólogo es bioanalista. No, los bioanalistas tienen su trabajo y es un trabajo fundamental, es un trabajo muy importante, pero nuestro trabajo no es analizar muestras, por ejemplo, de hematología, perfiles tiroideos, no, nuestro trabajo son biopsias. Y es tanto así que cuando nos solicitan una biopsia piensan que es como un examen de hematología, bueno, en 12 horas, en 24 horas, y no. Para nosotros poder emitir un diagnóstico, pues este tejido tiene que ser sometido a una serie de procesos. Entonces, en promedio, ¿cuánto se puede tardar un resultado de una biopsia? En promedio de 3 a 5 días, dependiendo de la complejidad del estudio. Ciertamente hay estudios mucho más complejos, mucho más especializados, que quizás tardan un poco más. Entonces, no es tan sencillo. Claro que sí, de hecho tengo un live con la doctora María Aida Angulo, quien también es anatomopatólogo, explicando por qué es el tiempo, por qué a veces dicen muestra insuficiente, por qué a veces hay que correlacionarlo con las imágenes, por qué a veces es tan importante que nos comuniquemos con el anatomopatólogo, con el médico radiólogo, que por allí está conectado el doctor Omar Molina, que es un excelente médico, y por ahí no sé, no creo que esté conectada todavía, no lo sé si lo está, para mí es un placer, Imágenes Torácicas, que es mi invitada el próximo año, que estoy aquí, que porque es una invitada internacional y me emociona cuando de afuera me dicen que sí, pueden decir, ¿quién es esta? Que está por allá por Caracas haciendo Sí. eso. Entonces, la Bueno, importancia, fíjate que todo lo que estás mencionando forman parte del equipo multidisciplinario. Necesariamente tenemos que trabajar en conjunto, necesariamente nos tenemos que comunicar y todo esto, por supuesto, para llegar al diagnóstico adecuado, al diagnóstico preciso del paciente y en base a eso va a ser el tratamiento. total, total. Quería saludar por aquí también al doctor Carlos Velandia, no sé si todavía está conectado porque no puedo ver quiénes están conectados, y al doctor Jaquel Bajanchi, excelente cirujano oncólogo, uno más guapo que el otro. No es como la canción de son feos los dos, no, aquí es al contrario, son bellos los dos, son bellos los dos. Paola Márquez por ahí está conectada, de Greida, Mileida Rusa, que por ahí debe estar con su esposo. Entonces, fíjense, la importancia de la anatomía patológica, los oncólogos trabajamos con base a los resultados de las biopsias, totalmente. El doctor Jaquel Bajanchi, quien es cirujano oncólogo por allá por los Maracayes, por Maracay. Ahora, doctora, ¿cuántos años lleva usted trabajando en el campo de la anatomía patológica? Sí, bueno, yo tuve la fortuna de graduarme en el Instituto de Anatomía Patológica, ya son 21 años siendo patólogo, aparte de eso, pues soy docente de posgrado de anatomía patológica y bueno, de verdad, como tú lo dices, apasionada de la anatomía patológica. Tú sabes que recientemente uno de mis residentes me transmite esta experiencia, ¿no? Y cuando nosotros hacemos diagnóstico, y en el caso de los residentes que los estamos evaluando en base a la interpretación que ellos hacen de la biopsia, y esta residente, que ojalá que esté por allí conectada, me dice, cónchale doctora, cómo nos duele cuando nos cambian el diagnóstico. Yo digo, bueno, tú vas a ser patólogo, tú sí vas a ser patólogo, porque es que es una pasión que nosotros sentimos. Y yo digo que soy tan privilegiada, ¿no? Bueno, todos amamos lo que hacemos definitivamente, pero tan privilegiada que nosotros podemos llegar a donde los demás no llegan, ¿no? Hasta allá, hasta lo último, hasta esa celulita que nos dice tanto. Sí, imagínese, de verdad que sí. Y ahora, ¿cuál ha sido su trayectoria en este mundo profesional? Eh, bueno, fíjate, yo me gradué en el Instituto de Anatomía Patológica, prácticamente recién graduada. Me fui para el Hospital Militar Carlos Arbelo. Hasta este momento pues sigo ahí en el Hospital Carlos Arbelo. El hospital me dio la oportunidad de hacer un diplomado en Japón, diagnóstico precoz del cáncer del tubo digestivo, que fue una experiencia extraordinaria. Posteriormente estuve trabajando con algunos laboratorios, sobre todo muy enfocada en el área de gastropatología, ¿no? Y tener la oportunidad de visitar diferentes países, conocer muchísimo en detalle todas estas patologías, por ejemplo, estudiar los tumores neuroendocrinos, los GIS, y por supuesto, pues la oportunidad de ser docente, porque yo creo que con nuestras especialidades, con la tuya, con la mía, los de los cirujanos oncólogos, necesariamente tenemos que ser docentes. Y de esta manera, pues se va a complementar todo.
Totalmente. De hecho, yo tengo el honor, el gusto, el placer de ser adjunto del oncológico Luis Racetti, por ahí está conectada una de mis residentes, Alejandra Mañol, con quien también trabajo. Y bueno, desde que me regalaron mi termo, yo no quiero tomar en otro lado de mi termo de madrina de promoción. Sí, Bueno, exactamente. con ellos también estoy y creo que todo ha sido esto es ganar, ganar. O sea, llegar a esas reuniones, los conocimientos que ellos transmiten como clínicos, como cirujanos oncólogos y poderles compartir un poco pues de los conocimientos sin quedarse con nada, ha sido también una experiencia muy, muy bonita en el oncológico Luis Racetti. Total, por aquí quiero saludar muy cariñosamente a Víctor Automotriz, quien era el esposo de una paciente mía y es un ejemplo de lo que era entrega total y amor a su pareja, que bueno, lamentablemente falleció, pero estuvo allí e hicimos todo lo que pudimos hacer. Por aquí quería mencionarle, doctora, que dos personas conectaron, ya las agarré un truco, le tomo la foto al comentario para que no se me vaya. Sí. Doctor.César Méndez 2024, que me dijo que ya se estaba escuchando. Gracias. Excelente, doctora, admiración y respeto. Y por aquí, Jazmín Piso 3606, saludos a la doctora Lorena, excelente profesional. Gracias a lo que se conecta. Quería saludar por aquí a María Martín, que está conectada, pero ya porque reconozco su foto de perfil, porque en realidad su Instagram es icot59. Es un poquito complejo saber que ella era María Martín, pero lo logré. ¿Qué entiende usted por esta palabra que yo menciono un mínimo 4 veces al día en la consulta? Intrusismo en la anatomía patológica. Sí, sí se quiere un concepto así como que intrusismo es así como que un poquito complicado, ¿no? Pero vamos a decirlo de una manera sencilla. El intrusismo en anatomía patológica se ejerce cuando personas que no están calificadas, que no están autorizadas desde el punto de vista legal y que no tienen los conocimientos comienzan a emitir informes de anatomía patológica. Son personas que de manera inescrupulosa, yo digo que estas personas que caen en esto sí han tenido algún contacto en el campo de la anatomía patológica, desde secretarias, y todo esto se los digo con base y de allí pues la importancia de este tema, desde las secretarias que están en los consultorios médicos, que llega a sus manos un reporte de anatomía patológica, hasta el personal que no es patólogo, que trabaja en los laboratorios de anatomía patológica, como por ejemplo citotecnólogos, histotecnólogos, que comienzan a emitir resultados de biopsias y muchas veces incluso estudios un poco más complejos como estudios de inmunohistoquímica. Entonces es una usurpación de funciones en anatomía patológica, no están autorizados desde el punto de vista legal y prácticamente van a emitir informes totalmente falsos. Y lo alarmante de esto, Francesca, es que esto es diario, esto es un flagelo de verdad que nos está afectando de una manera muy importante. Nosotros tenemos un grupo de patólogos donde estamos, la mayoría de los patólogos de Venezuela, y diariamente llegan a ese chat informes totalmente falsos, informes, firmas falsificadas, se encargan de redactar informes, algunas veces es como un copia y pega, y abajo ponen la firma de un patólogo que definitivamente no tiene nada que ver o no hizo ese diagnóstico, y en otras oportunidades es tan grotesco que lo que describen en ese informe son términos totalmente obsoletos. Es de verdad que un problema muy preocupante y un problema grave que nos está sucediendo en este momento. Fíjate que en Caracas está pasando, pero esto es prácticamente el día a día en el interior del país. Sabemos que el número de patólogos somos pocos y que en el interior del país, pues esto se siente muchísimo más. Wow, de hecho, bueno, creo que con eso
respondimos la pregunta que hizo el excelentísimo, guapo, siempre bello e inteligente. Yo creo que pero yo no idealizo a mis invitados ni nada, todos son así de bellos. Doctor Carlos Velandia dice saludos, ¿qué opinión le merece en torno al tema de hoy, que existen muchos reportes de citología de cuello uterino avalados y firmados por citotecnólogos y no por patólogos certificados? Más o menos lo que la doctora decía, es grave la situación. Saludos a Mildred, hematólogo. Siempre aprecio que los pacientes y familiares de pacientes se conecten. Y aprecio aún más, no es que los quiera más a ellos, no, pero aprecio aún más que los colegas se conecten, porque sé que estos temas, uno es de médico, habla medicina todo el día, vive medicina todo el día, y el domingo a las 8 de la noche te conectes a ver, aunque sea unos minutos, algo de medicina. Para mí es como que plan, corazoncito. ¿Ha presenciado o ha tenido el conocimiento de casos de intrusismo en su práctica profesional? Con respecto a la primera pregunta que me hiciste, o que hizo el doctor Velandia por allí, ¿no? En relación a los citotecnólogos necesariamente tienen que trabajar de la mano con el patólogo. O sea, no está aprobado hasta este momento en la legislación venezolana que los citotecnólogos firmen un informe de citología. El informe tiene que venir firmado necesariamente por un patólogo. Sí, tenemos recientemente un caso emblemático que sucedió en un hospital de Caracas. Fíjense que hay otra situación, ¿no? que conlleva a que esta situación esté sucediendo. Para nadie está oculto la situación que están pasando los laboratorios de anatomía patológica de los hospitales. Hay mucho déficit en los laboratorios de anatomía patológica de los hospitales. Y esto, si se quiere, ha contribuido aún más a que este flagelo se esté presentando, a que esto se esté desarrollando. Esta situación ocurrió en un hospital en Caracas. Justamente un citotecnólogo, valiéndose de que no se estaban recibiendo biopsias en el hospital, ella decidió comenzar a recibir biopsias que le pagaban, y ella de alguna manera consiguió algunos resultados de biopsias por allí y comenzó a redactar informes, incluso para todo es grave, en realidad todo es grave, pero mucho más grave cuando se trata de pacientes oncológicos. Hasta ese momento, pues llevaba mucho, o sea, ella venía haciendo esto de manera reiterada y dentro de esa institución hospitalaria, una citotecnólogo. Lo cierto es que uno de estos informes cantinfléricos llega a manos de la patóloga a la que ella estaba usurpando su firma, lo que ella estaba falsificando. Allí comenzó una serie de investigación. Incluso todo se desarrolla porque justamente una biopsia, creo que era una biopsia gástrica, la diagnosticó como un linfoma y solicitó hacerle estudio de inmunistoquímica. El paciente le pregunta a ella cuánto cuesta el estudio de inmunistoquímica y ella le da un precio. Por cierto, mucho más barato de lo que cuesta un estudio de inmunistoquímica. Bueno, lo cierto es que se comenzó un proceso de investigación con esta persona y finalmente lograron capturarla. Hasta este momento creo que ya está en proceso lo del juicio para determinar exactamente cuánto tiempo va a quedar esta persona privada de libertad. Digamos que este es uno de los casos más relevantes y es importante. De los casos que se pudieron, digamos, descubrir, por así llamarlo. Sí, y llegamos sobre todo a este caso por la fortaleza de la patólogo, porque ¿qué pasa? A nosotros cuando nos hablan de algún problema legal, todos tenemos así como que cierto temor, ¿no? Cónchale, no me quisiera involucrar en este problema legal, tengo que ir a declarar, de paso es un enemigo directo que te estás consiguiendo porque estás denunciando directamente a esta persona. Y una de las cosas que favorece a que este problema siga proliferando es justamente esto,
el miedo que se tiene, el temor de ir y denunciar. Entonces, este caso yo creo que es un caso emblemático, es un caso de ejemplo. Y qué bueno que me estás dando la oportunidad de decirlo aquí, porque tiene sus consecuencias y tiene que tener sus consecuencias legales, que a fin de cuentas no es ni siquiera de las consecuencias más importantes, ¿no? Porque las consecuencias más importantes de este daño la están sufriendo lamentablemente los pacientes. ¿Por qué? Porque esta persona pues ya fue denunciada, seguramente estará, no sé, 3, 5 años privada de libertad, pero ¿qué pasa con los pacientes que murieron? Porque sí murieron pacientes. De esos casos que esta muchacha inventó los diagnósticos, por lo menos 2 o 3 pacientes murieron porque no se les dio el tratamiento apropiado en el momento adecuado. Wow, demasiado complejo, demasiado complejo. ¿Cuál cree que es el impacto del intrusismo en la calidad del diagnóstico y tratamiento de los pacientes, que más o menos ya lo venía hablando? No, total, porque imagínate tú un paciente que primero que pasa por ese proceso de tomar una biopsia que ya de por sí es incómodo, ¿no? Y hay veces que no se puede volver a tomar, porque en una cirugía, en una gastrectomía, una amputación de miembro inferior, una mastectomía, ya eso se tomó, ya eso fue. Ya, correcto. Entonces, pasar por todo ese momento de dolor, de estrés, de angustia, esperando un resultado de anatomía patológica que va a ser totalmente falso. Un paciente que no va a recibir, aparte de la situación, de lo económico, porque, como les dije, los hospitales no están funcionando, esto tiene un costo, es dinero también que se pierde. Llevar ese resultado que no tiene ni pies ni cabeza y que en base a ese resultado van a dar un tratamiento que no va a ser el adecuado. O bien van a sobretratar o no van a tratar simplemente porque es un diagnóstico incorrecto. Y por supuesto que esto conlleva, como les comenté, incluso a la muerte de los pacientes. Otra de las consecuencias, por supuesto, que la vivimos nosotros, los patólogos, como gremio de patólogos, porque de alguna manera es como un desprestigio para nuestro grupo. Total. ¿Qué consecuencias tiene el intrusismo para los profesionales que están, como usted, legítimamente calificados? Sí, bueno, fíjate, yo diría que para todo, Francesca, para todo el equipo multidisciplinario, todo esto nos va a afectar. A nosotros directamente como patólogos, pues justamente porque dicen, bueno, y es que ha sucedido, ¿no? Oye, no puedo creer que esta doctora, porque de paso somos pocos, entre todos más o menos nos conocemos, no puedo creer que este patólogo esté emitiendo este diagnóstico. O sea, es algo de desprestigio que se queda pequeño, como te dije, ante el impacto que esto tiene directamente al paciente. Y digo que en general al gremio médico, al equipo multidisciplinario, porque aquí cada quien tiene su trabajo, aquí cada quien tiene su responsabilidad. Imagínate un cirujano oncólogo, esas cirugías que son tan complejas y que finalmente uno lo que quiere ver es el bienestar del paciente y que no se pueda llegar absolutamente a nada, es terrible. Terrible. De hecho, yo he hecho varios lives con cirujanos oncólogos mencionando el oncólogo como factor pronóstico para la recuperación de un paciente. He explicado en varias oportunidades que las cirugías oncológicas no son igual que las cirugías realizadas por cirujanos generales. Hay ciertos momentos, ciertos puntos que por emergencias médicas, por ejemplo, los abuelitos por eso siempre le digo a los pacientes que vigilen bien si el abuelito de verdad está haciendo pupú, porque los abuelitos a veces les gusta mentir, que llegan con una obstrucción intestinal y de repente era un cáncer de colon, nadie lo sabía y lo operaron a las 2 de la mañana de emergencia, porque si no literalmente era una complicación que podía llevar a la muerte del paciente. Eso es otra cosa. Pero ya un paciente que tiene un diagnóstico oncológico, que tiene una biopsia que dice cáncer, o que a veces pasa, tiene un cuadro clínico un poquito confuso porque no es tan fácil a veces llegar al diagnóstico con unos estudios de imágenes que dicen que sí, con una clínica que dice que sí, pero una biopsia que dice que no.
ese paciente también debe ser valorado es por un cirujano oncólogo, porque los cirujanos oncólogos hacen cirugías que son protocolos. Lo he explicado en varias oportunidades, no es una histerectomía y ya, es un protocolo completo de una cirugía que nos va a dar aquella cosa que siempre les menciono, que es la importancia de para poder determinar el tratamiento, nos va a dar una estadificación. Si nosotros no estadificamos a los pacientes, estamos totalmente perdidos. Y eso es lo que nos va a decir, tu quimio, tu radio, tu no radio, tu quimio pastilla, tu radio primero. Entonces, la importancia de que los médicos que vean los pacientes oncológicos sean médicos que sean calificados, legalmente para ver pacientes oncológicos. ¿Cuáles, según tu opinión, serían las principales causas del tanto intrusismo en este campo? Yo creo que una de las principales razones, porque fíjate que los más afectados son los pacientes de bajos recursos económicos. ¿Por qué? No están funcionando los laboratorios de anatomía patológica, el cirujano hace su cirugía, entrega la muestra al paciente, el paciente se va para laboratorios o ni siquiera laboratorios de anatomía patológica, algunas veces para una peluquería, que allí le reciben las biopsias. Y esto es así, Francesca, sobre todo, y me permito decirlo con toda responsabilidad, sobre todo en Petare. Esto es sobre todo en Petare o las zonas mucho o más populares de Caracas, donde le pueden hacer un estudio muchísimo más económico que en cualquier otro laboratorio. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente no están funcionando nuestros laboratorios de anatomía patológica en los hospitales, pues hay que recurrir al laboratorio privado. El estudio de una biopsia conlleva toda una serie de gastos, por decirlo así, y que en base a eso se establece un costo del estudio. Entonces, claro, la situación económica de los pacientes algunas veces no da para cubrir esto, pero de alguna manera ellos tienen que resolver. En ese caso, ¿qué les digo yo? En ese caso, su cirujano, su médico oncólogo, el médico que está con usted tiene que conocer un patólogo y a mí me pasa diariamente, comuníquese con su médico y dígale, mira, no tengo dinero para procesar esta biopsia, me están cobrando tanto y definitivamente no tengo. Y también darle como que un poquito de responsabilidad a su médico tratante de que él se comunique con cualquiera de estos laboratorios de anatomía patológica y poder llegar a un acuerdo con ese patólogo porque les interesa, porque es su paciente. Entonces tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con la situación económica, con la situación de los laboratorios de nuestro país, con que somos muy pocos los patólogos y como te mencioné hace rato, esto sucede sobre todo en los sitios más populares de Caracas y en el interior del país. Y por supuesto, personas inescrupulosas que se valen de toda esta situación para obtener una ganancia económica. Sí, más o menos eso serían, no sé, quiero mencionar qué otros factores podrían contribuir, porque además de la falta de todo, ¿qué otros factores podrían contribuir a que este intrusismo se mantenga posible, persista y por lo visto como con ganas de continuar en el tiempo? Sí, fíjate, otra de las cosas es el temor de los pacientes y de los médicos a denunciar esto. Recientemente escuché algo que también me asombré un poco, ¿no? Que incluso ginecólogos se están encargando de ver ellos mismos las citologías de los pacientes y las biopsias de los pacientes, es decir, que esto es un problema que prácticamente se nos está escapando de las manos totalmente, ¿no? Entonces, el miedo a poner la denuncia, quizás la falta de tiempo de saber que tienes que asistir constantemente a algún tribunal, quizás un poquito también la burocracia que esto implica, porque en este caso particular de esta persona, y aún así teniendo todos los elementos en su contra, costó un poco llegar hasta las últimas consecuencias. Wow, saludos por aquí a los que se han conectado, Margarita Gruber, Coro 004, Tania Rodríguez, me imagino, Viera Gustavo. Aquí hay varios conectados que deben ser suyos, doctora. Célula Feliz, Sí, G. Poleo Tan, claro, porque yo habitualmente se conectan, en mi caso,
casi siempre se conectan las mismas personas, que gracias, qué bellos, de verdad, gracias, gracias, gracias. Y hay otros nombres que no reconozco mucho, no estoy muy familiarizada, así que gracias, gracias, gracias por conectarse. Que ahora vamos para ver si existen algunas medidas o soluciones. ¿Qué medida crees que se podrían implementar para combatir este intrusismo en la anatomía patológica? La medida yo creo que es fundamental y dada la población que está muy, muy afectada con esto, es dotar los servicios de anatomía patológica de los hospitales. Esto sería lo ideal. Esto sería lo ideal. Por otra parte, difundir esta información, que es lo que estamos haciendo justo aquí en tu espacio y por lo cual yo te doy las gracias, o sea, que los pacientes sepan, que los pacientes conozcan cuáles pueden ser las consecuencias de esto. Una de las medidas que estamos tomando ahora en los laboratorios de anatomía patológica es la digitalización de los informes de anatomía patológica, incluso con códigos QR, de manera que el paciente sepa que al momento de escanear este código lo que va a obtener es su resultado de biopsia, conocernos todos dentro del equipo multidisciplinario y también un poco de esta educación que nosotros como médicos tenemos que recibir. Yo, por ejemplo, de manera particular estoy muy, muy encantada con el grupo de cirugía de nuestros oncológicos, porque son médicos que manejan perfectamente los temas de anatomía patológica y que saben cuando les llega un informe, cónchale, ya, esto no puede ser. Entonces también tiene que ver un poco con nuestro estudio diario para los pacientes, que sepan que es un patólogo, que se comuniquen muy bien con su médico tratante y que sea el médico tratante quien los oriente ante esta situación que tienen los hospitales públicos, a dónde es que debería llevar la biopsia y ver de qué manera le pueden solucionar el problema a los pacientes que no tengan miedo de denunciar, igual que los médicos. Sí te digo que es un poquito complejo, que lleva tiempo, pero que mientras no se tomen las medidas legales, esto va a suceder. Y es importante hacerle ver a estas personas que están incurriendo en este hecho delictivo que esto tiene sus consecuencias legales. Como te digo, este caso que te acabo de mencionar, en este momento no recuerdo si son 3, 5 años, pero se llegó hasta donde se tenía que llegar. En este momento, me comentan otros patólogos, preguntan la Sociedad Venezolana de Anatomopatólogos, ¿está activa en esta situación? Sí. Ya los patólogos poco a poco nos estamos sumando a esta campaña de orientación, de comunicación, para no caer en esto, porque es grave, de verdad que es muy grave lo que está sucediendo. De hecho, había mencionado la importancia del cirujano y por aquí Víctor comenta eso mismo, porque él le pasó exactamente lo mismo con su esposa. Dije, Wow. por experiencia propia, este señor, en vez de informarnos que lo de Patty era para médico cirujano oncólogo, él mismo hizo la primera operación y dejó más de la mitad del tumor. Siempre le digo a los pacientes que las operaciones oncológicas requieren protocolos oncológicos y requieren márgenes, espacios limpios. Que toda a veces una serie de factores pronósticos que los lleva el reporte de anatomía patológica. A veces la desesperación del paciente, porque a veces el paciente, y se entiende, no se juzga, el paciente ve una lesión de repente muy grande o una sintomatología muy fastidiosa, dolor, sangrado, dice, bueno, me van a operar, listo, eso se va a solventar así, epa, ya va. Yo sé que hay pacientes que de entrada quisieran operarse y quitarse todo ese tumor, pero hay cosas que no son así, eso va a depender, como siempre le digo en todos los en vivo, del nombre de la lesión, del tamaño de la lesión, de hasta dónde se extiende, de si hay compromiso ganglionar o no, de si hay metástasis o no, de cuáles son los antecedentes médicos del paciente, si esos antecedentes médicos están controlados o no, de cuál es la edad del paciente, de cuál es el peso incluso del paciente, y a veces influye hasta el estado hormonal del paciente y dependiendo de los tumores, la inmunohistoquímica. Entonces, por eso es que los pacientes oncológicos deben ser valorados por cirujanos oncólogos.
La semana Ahora, ¿qué papel? pasada, disculpa, me gustaría, ¿no? Aclararle a tu audiencia algo. Una vez que ustedes consignan la muestra en el laboratorio de anatomía patológica, allí comienza todo el proceso de la biopsia hasta que finalmente se obtienen bloques de parafina. Y de los bloques de parafina, pues obtenemos las láminas histológicas, que es donde nosotros hacemos nuestros diagnósticos. Quiero decirle a los pacientes que esos bloques de parafina son suyos. Eso le pertenece al paciente, eso no le pertenece al laboratorio de anatomía patológica. Si usted quiere una segunda opinión, usted puede solicitar sus bloques de parafina y el laboratorio se los debe entregar. ¿Por qué? Porque esa es la prueba de que a usted sí se le hizo ese estudio de anatomía patológica. De hecho, está pautado en todos los oncológicos que para darle ingreso a un paciente tienen que llevar las láminas y tienen que llevar los bloques donde se les hizo el diagnóstico, situación que es perfectamente valedera. Incluso una segunda opinión, si se tiene dudas de este diagnóstico. Eso es totalmente valedero. La semana pasada me llama un colega de los Valles del Tuy, una señora oncológica, paciente oncológica, con un reporte de anatomía patológica cantinflérico. Él le dice, no, vaya a solicitar los bloques de parafina, a ver qué pasó. Este sitio donde ella consignó ese estudio desapareció. Esa paciente quedó sin diagnóstico, sin bloques de parafina, sin nada, absolutamente nada. Y así como te digo esto, la citología, bueno, eso es el día a día. ¿Okay? Con nombre y aparece el nombre del paciente. Yo tuve esa experiencia hace como unos cuantos años atrás, como 8 o 10 años, era la secretaria de la ginecóloga que se encargaba de falsificar estos informes y poner mi firma. Y eran cualquier cantidad de resultados, sí. Entonces, imagínate, estas pacientes tranquilas porque no tienen nada y resulta que todo fue todo fue falso. De hecho, la semana pasada hice un live sobre las segundas opiniones que son completamente válidas. Los pacientes están en su derecho de solicitarla con la excelentísima, única e inigualable jefa de posgrado, coordinadora, magnánime, caprina poliúrica. Caprino es chivo, poli mucho, orina mucho. Ya saben entonces lo que quise decir. La top, non plus ultra, la doctora Liliana Castillo. Sobre los bloques de parafina de las láminas, importantísimo. Hice un live hace poco con otra anatomopatóloga así bella e inteligente como les guste, la doctora Marta Elena Acosta Claro. Marín, que es pero ¿quién no es? Pues, y los bordes y márgenes de resección. Me decía aquí el doctor Jaquel Bajanchi, que lo habíamos mencionado de hecho en un live con la doctora María Aida Angulo, quien es anatomopatólogo, y por aquí está conectado otro cirujano oncólogo, a días de ser cirujano oncólogo, gocho, árabe y con los ojos verdes. O sea, es un ser humano inolvidable. El doctor Osama Baza, que dice aquí, saludos a la doctora Villarreal, excelente profesional. Mucho cariño, amigo mío también. Es que somos amigos, definitivamente tenemos que ser amigos los del equipo multidisciplinario, ¿no? Claro, por eso es que yo he dejado eso que tenía de hablar mal de la gente, porque me percaté que todos nos conocíamos. Lamentablemente le quité ese gusto. No, mentira, yo no hablaba mal de la gente, estoy echando valor. A mí me encanta, por ejemplo, cuando alguno de los cirujanos oncólogos me llama, me pregunta y me fascina de verdad que ese interés que sienten hacia la anatomía patológica, al punto que hace poco, pues, el doctor José Francisco Mata, que todos lo conocen, ahí lo puse a ver las células en ese microscopio. Yo sé que ustedes, los médicos oncólogos, los cirujanos oncólogos, definitivamente tienen ese corazoncito de patólogo porque tiene que ser así. Ya prácticamente, o sea, ya manejamos los mismos términos, los mismos conceptos. Total. Por aquí, de hecho, colocaron CC dentro de las medidas a tomar por el gremio de patología, la organización y estructuración de la Sociedad Venezolana de Patología, al igual que regular los laboratorios, que también se deben regular. Ahora, ¿qué papel juegan las instituciones educativas y los organismos reguladores en la prevención de este intrusismo? Si Dios quiere pronto, pues ya vamos a restaurar las actividades de la Sociedad Venezolana de Anatomía Patológica y con ello hacer lo de la certificación y lo de la recertificación, que es fundamental para el ejercicio de
de la anatomía patológica. Eso en cuanto a la educación, hacer esas reuniones anatomoclínicas fundamentales, conocernos todos, por supuesto, como equipo multidisciplinario. Ahora, en relación con el sistema sanitario del país, de verdad, prestarle un poco más de atención a los laboratorios de anatomía patológica. Uno de los aspectos que evalúa la calidad de un hospital justamente es el laboratorio de anatomía patológica y sus autopsias, y lamentablemente no se está haciendo. Nosotros como patólogos, pues, ¿qué nos queda? Transmitir esta información, darnos a conocer, que ustedes sepan quién es su patólogo, quién los está diagnosticando, hacer reuniones anatomoclínicas, discutir los casos, simplemente discutir los casos. Porque a fin de cuentas, o sea, son nuestros pacientes. Yo quizás no veo al paciente directamente, veo su lámina, pero cada lámina es mi paciente, y en base a eso es que yo voy a emitir un diagnóstico. Total, total. Ahora, ¿podría compartir algún caso, obviamente respetando la confidencialidad, donde se haya detectado intrusismo? Sí, el que te comenté de esta señora, ella es citotecnólogo, como te mencioné, citotecnólogo, y aprovechando pues que no se estaban recibiendo biopsias en un hospital de Caracas, ella sí las comenzaba a recibir, cobraba por esto y emitía diagnósticos fraudulentos. A mí sí, me pasó hace como 15 días un resultado de citología, también una cosa descabellada que llevaba mi nombre y nada, no tenía nada que ver conmigo. Y así, como te dije, este es el día a día en nuestro grupo de patólogos, toda la información que se envía allí. Uh-huh. No, es una locura total. Por aquí comenta el doctor Humberto Sandoval, quien es cirujano oncólogo, con quien también tengo el gusto, el honor y el placer de trabajar aquí en los Caracas City, que menciona, creo que los cirujanos oncólogos tendremos que pedir también la certificación porque hay mucho intrusismo de personas que se promocionan como cirujanos oncólogos. Sí, grave, grave lo de... Lo de la recertificación, eso es fundamental. No sé si en realidad las otras especialidades los están haciendo, los oncólogos, los cirujanos oncólogos, pero es algo que normalmente se hace en anatomía patológica y bueno, pronto, si Dios quiere, si Dios lo permite, ya vamos a tener otra vez establecido nuestra sociedad venezolana. Yo voy a ser la secretaria general, si Dios lo permite, y bueno, para seguir dando a conocer estos temas. Por aquí quería saludar muy cariñosamente a Mendoza Georgie, que debe ser mi paciente Georgie, porque ese nombre no lo tiene todo el mundo, quien es una mujer, todas son increíbles, pero es que Georgie es 3000 veces más increíble, porque hace de todo, trabaja, es mamá, y para completar, que es lo que más me emociona, está haciendo ejercicio físico, el intrusismo afecta a todas las especialidades médicas y quirúrgicas, totalmente de acuerdo contigo, Ella es la doctora Daboín. Hola Iraida, qué gusto, qué bueno, qué divino tenerte aquí, porque justamente esta situación que les estoy comentando la vivió la doctora Iraida Daboín, patólogo, también profesora de la Universidad Central, especialista en nefropatología, y créanme que ella vivió esto y yo la acompañé de verdad en lo que pude y fueron momentos muy difíciles, incluso desde el punto de vista psicológico. Y es una de las cosas que te digo, mucha gente le da temor denunciar esto y me consta, ella pasó por momentos muy difíciles, muy difíciles, aparte por supuesto de la situación económica, porque tuvo que valerse hasta de 2 abogados para que finalmente esto se pudiera resolver de la manera como todos esperábamos, porque como te digo, yo creo que esto sí es un caso emblemático, porque ojalá de verdad que todos los casos, todos estos informes que han llegado a nuestras manos, ojalá que todas estas personas inescrupulosas tuvieran ese resultado, que puedan ser penadas desde el punto de vista legal. Claro, claro. Gracias, Iraida, por estar aquí. Ah, fíjese, yo sabía que había varios conectados de su parte porque la doctora es una rockstar de la anatomía patológica. Ahora, y doctora, ¿cómo se resolvió el caso en particular que usted nos mencionó y qué lecciones dejó? Sí, esta persona, mira, fíjate, hasta el momento creo que es el único caso que ha llegado a estas instancias a ser juzgada. En este momento no,
sé exactamente, Iraida, si lo puedes comentar por allí, exactamente cuántos años le dieron, no sé, pero está privada de libertad. Creo que en este momento ella sigue privada de libertad. Esto ya va a tener año y medio, 2 años. Ujú. Sí, de Aquí, hecho aquí el doctor sí. Octama está haciendo una pregunta que va con la pregunta que le iba a hacer ahorita. Él menciona, cirujano oncólogo, menciona doctoras de conseguir o sospechar falsificación de un informe o reporte de biopsia, ¿a quién deberíamos dirigirnos? De hecho, le iba a decir cómo pueden hacer los pacientes y los otros profesionales de la salud detectar y denunciar el intrusismo. Sí, bueno, fíjate, esos informes, los informes de biopsia, deben tener un nombre de un patólogo, deben llevar una firma de un patólogo, una dirección, un teléfono, pero hemos llegado a tal grado de descaro que algunos no tienen ni siquiera un teléfono donde llamar. En todo caso, si usted está sospechando de que ese informe fue falsificado y aparece allí algún nombre de un patólogo, usted le puede preguntar a cualquiera de los patólogos, porque créame que nos conocemos todos los patólogos en Venezuela, y poder determinar verdaderamente si este informe fue falsificado o no. Y en conjunto con el médico tratante, el paciente y el patólogo, poner la denuncia ante el Ministerio Público. A 3 años, dice Iraida, ya cumplió 1 hasta el momento que se dio la sentencia final. Ujú. ¿Y cómo ve usted el futuro del intrusismo en la anatomía patológica? El futuro depende de nosotros, como en todas las cosas, No, ¿no? El futuro qué fuerte, depende lo voy a copiar. El futuro definitivamente depende de nosotros. El futuro depende de dar este espacio, así como tú lo estás dando, para dar a conocer este problema. Esto es un problema grave. Esto es un problema grave que está afectando la salud de nuestros pacientes. Tenemos que llenarnos definitivamente de mucha fuerza, de mucha valentía, poder denunciar y poder responder de manera contundente a esta amenaza emergente, porque esto es nuevo, o sea, quizás esto tiene que ver con todo lo que le está sucediendo a Venezuela, pero tenemos que reunir el valor suficiente, que cada uno pueda hacer lo que tenga a la mano, los pacientes informarse, los pacientes saber que los patólogos existimos, saber que somos parte de ese diagnóstico, que somos parte de esa enfermedad, que somos responsables de ustedes de alguna manera. Yo pienso que también esto está cambiando por las redes sociales, por tu espacio, por ejemplo, ¿no? Darnos a conocer. Yo, pues, de manera particular, y creo que también la doctora Iraida allí, nosotros podemos hablar con nuestros pacientes. Una de las cosas que siempre pedimos, el número de teléfono del paciente, el número de teléfono del médico tratante, aparte del microscopio, la computadora, pues nos tenemos que valer del teléfono para estarnos comunicando. Entonces, ¿de qué depende poder detener esto y cómo? ¿Cuál va a ser la proyección del futuro? Definitivamente, de todas las ganas que tengamos de construir, de salir adelante, de hacernos responsables de nuestros pacientes. El trabajo de los cirujanos no termina con la cirugía, no. Nuestro trabajo como patólogos no termina al momento de diagnosticar. Diagnosticamos, pero somos responsables de nuestros pacientes. Claro que sí, saludos aquí a Cabrera Luis Felipe, quien es el esposo de una paciente mía que es hermosísima. Lo que dice por aquí Morada Flora, saludos a la doctora Lorena, excelente Ay, profesional y de Flor, alguna forma una gracias. mentora a la cual debo mucho. Qué lindo, doctora. Oh, Qué, usted qué, marca huella. qué bueno, gracias, Flor, por tus palabras. Ahora, Yo sé que me quiere y también le quiero. sí. Hace poco, bueno, no hace poco, no, en diciembre hice un live sobre todos los tipos de tratamientos que existían en oncología, mencionaba que no solo existía la quimio, el tratamiento hormonal, que había otra cosa que se llamaba inhibidores de la CDK4/6, que existían los inhibidores de la tirosinquinasa. Tuve un live hablando de la inmunistoquímica, mencionando que porque a algunos le colocamos tratamiento hormonal, a otros le colocamos trastuzumab, perdón, que es para bloquear una proteína que se llama HER2. También tuve un live sobre inmunoterapia. Y básicamente la oncología avanza a ser una oncología de precisión. ¿Qué significa esto? Dar el tratamiento adecuado en el momento adecuado al paciente adecuado. Y para poder hacer eso,
necesitamos obligatoriamente tener a ese médico que tenemos aquí al frente, a un anatomopatólogo competente y a un buen resultado de biopsia, que esté conservado, que tenga material, que tenga todo lo necesario, porque si no, no vamos a poder hacer nada de esos estudios. Muchos de ellos también se hacen en sangre, se hacen en saliva, pero una gran parte se hacen en esos bloques de parafina, los cuales ya mencioné bastante en otros lives. Ahora, ¿cree que las nuevas tecnologías pueden ayudar a reducir el intrusismo y de ser así como, ya todavía está conectada la doctora Isa Manso? La doctora Isa Manso, doctora, yo quiero ser como usted cuando sea grande, la doctora Isa Manso es increíble, es como la doctora Lorena, no, la doctora Isa Manso, no, de verdad que está como la doctora Lorena, el piso es plano, pero hay niveles, y ella está en unos niveles, miren. Ahora, ¿cómo cree usted que las nuevas tecnologías puedan ayudar a reducir el intrusismo? Sí, yo pienso que, por ejemplo, en los informes de anatomía patológica hay cosas que podemos modificar y otras que se nos escapan, se nos hacen como que un poquito más difíciles, ¿no? Pero de manera particular, automatizar los resultados de anatomía patológica, enviarles los resultados de anatomía patológica directamente al médico tratante, generar esa confianza, generar ese feedback con nuestro equipo multidisciplinario. Claro que sí. De hecho, la doctora Lorena y yo hablamos bastante por WhatsApp. Siempre le escribo a horas inadecuadas, como le suelo escribir a todos mis colegas. Varios que están por ahí. Por aquí mencionó la doctora Lugo Isabel, excelente. Doctora Villarreal, excelentes sus intervenciones con nuestros pacientes. La doctora Davoini comenta: la solución está en nuestras manos, educar pacientes y médicos. La denuncia es fundamental por parte del médico y los pacientes. Sin una denuncia no hay delito. Tal cual, la importancia de todo eso. Ahora, doctora, no sé si quiere dar un mensaje final para los profesionales que están conectados. Saludos, Claudia Perna, besos y abrazos grandes, por favor, y al público en general que está conectado. Sí, uno, bueno, las implicaciones que nosotros de manera individual tenemos en este problema del intrusismo, y por otra parte, de verdad que esto pueda sonar y que se pueda replicar esta información para que llegue definitivamente a las instituciones superiores de salud, ¿no? Al sistema sanitario, alertar de esto al sistema sanitario, porque definitivamente cada uno, es cierto, va a hacer desde donde está, pues lo que se pueda con esto, pero también es un problema de salud nacional donde lamentablemente anatomía patológica no escapa. Claro que sí, doctora. ¿Dónde, la ubican usted los pacientes? Si bien los anatomopatólogos no pasan una consulta como tal, siempre requieren de ciertos datos de nuestro informe médico. Por eso, por favor, a todos los pacientes siempre lleven su informe, se les suplica, que ahí dice todo. Siempre les digo, ¿dónde está su laboratorio? ¿Cómo hacen para comunicarse con usted? Bueno, mi o los médicos que están aquí conectados. Sí, bueno, te cuento que ya la mayoría me conoce. Sí, ya somos conocidos, ya somos casi que familia, pero sí, claro, yo estoy en Torres, Centro Caracas, en San Bernardino, también recibo muestras y estoy en la clínica, en la Policlínica Méndez Jimón y en la Clínica Sanatrix. Aquí menciona por aquí Casigua, que es Ana Morales de la Victoria. Allí mismito, ya está cerquita. Ciertamente lo que dice la doctora Lorena Villarreal, digitalizar los informes al médico tratante directamente, así es más difícil la falsificación. Aquí dice, los patólogos tenemos, Tania Rodríguez es patólogo, gracias por conectarte. Los patólogos Tania está en Argentina, por cierto, te están viendo desde Argentina. Sí, Tania, gracias, Naguara. Ahí está, dice, ya va. Los patólogos tenemos que dejar de ser los especialistas a quien nadie conoce. Sí, total, un placer escucharlas a ambas. Doctora Lorena, una maestra siempre. Qué bonita cómo se refieren de usted. Y por aquí está conectada Damara Prieto, quien es una excelente oncólogo, bella, hermosa, guapa, linda. Conocía los bajos fondos como Friend of My Heart. Ese es el apodo que le tengo cariñosamente. Gracias, doctora Lorena,
Y gracias porque varias flores que me le tiró este espacio, qué linda, porque es un esfuerzo que hacemos de hablar, 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 hablar. Así todavía la gente crea que la vitamina C y el magnesio curan el cáncer. No me cansaré aquí. Tendré saliva aún para seguir diciendo que hacemos medicina basada en evidencia científica. Lo que está demostrado científicamente que funciona. No lo que dice alguien que tiene 1.800.000 seguidores, por favor. No, quiero que sepan que fundamental, somos médicos, pertenecemos al equipo multidisciplinario, somos pocos patólogos en Venezuela, y yo diría que a nivel mundial incluso somos pocos patólogos, pero los que estamos, y estoy segura de eso, los patólogos venezolanos, estamos de la mano con nuestros pacientes, estamos para apoyarlos, estamos para ayudarlos y estamos también bien dispuestos y sin miedo a denunciar este flagelo. Claro que sí. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Por aquí yo Muchas siempre les gracias. dejo un mensaje, a usted doctora, les dejo un mensaje a los pacientes que dejo un mensaje, hoy coloqué en mi estado de Instagram y causó un poquito de comentarios, por eso lo voy a leer. El trauma no te hace más fuerte, te destroza, te deja más débil, te hace dudar de tu valor y de tus capacidades. Lo que te hace más fuerte es el proceso en que aprendes a sobreponerte y seguir viviendo tu vida a pesar del trauma. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el domingo de la próxima semana con una super, hiper, mega doctora internacional que tiene hasta cursos para médicos sobre imágenes torácicas, es radiólogo. Gracias, muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Que pasen buenas noches. Gracias. Chao.